Muy buenos días, un cordial saludo desde su programa La Picota, la dirección del doctor Gerardo Arbolo. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un saludo a todos quienes nos ven a través de YouTube, Migra TV y de Envía Radio en Facebook. Así es, bueno, como hoy día tenemos la columna de La Picota en Expreso, a ver si nos puedes explicar un poquito, especialmente aquello que hay entre líneas, porque esa es la parte más interesante del programa, que te puedes desplayar explicando lo que la camisa de fuerza de los caracteres de la columna escrita no te permite. Adelante, Gerardo, por favor. Bueno, el artículo, perdón, se denomina El poder de Medusa. Todos deben de recordar quién era Medusa, ese personaje mitológico de la cabellera con serpientes, el que decía que era una mujer muy atractiva que quien la miraba a los ojos quedaba convertido en estatua de piedra. Y un poco hago ese símil referente a dos personajes femeninos de el acontecer político reciente del Ecuador. Uno de ellos, pues, la que actualmente está en la ONU, la señora Espinosa, ex canciller de la República, y la otra su sobrina, coincidentalmente, que es la ministra de Salud, que viene ejerciendo dicho ministerio desde la época de Rafael Correa, dos baluartes del correísmo, de la línea dura del correísmo, que pese a todo lo que ha acontecido referente a la década ganada, sin embargo, ellas se mantienen férreas en el poder. Bueno, por aquí cabe decir, están férreas y hay una parte en tu artículo que dice que contradicen la voluntad del presidente. ¿Qué tanto es real esa afectación o podríamos decir, si es que el atrevimiento de mi pregunta no es muy grande, cuál es el temor que tiene el señor presidente para no reaccionar ante un subordinado que lo contradice y lamentablemente no solo interno, sino internacionalmente? Bueno, en el caso de la señora Espinosa, la ex canciller, el primer hecho que yo destaco en el artículo es fundamentalmente cuando ella era ministra de Defensa, en la que le pidió en uno de los discursos a las Fuerzas Armadas, en esa época a sus subordinados, les pidió que defiendan la revolución ciudadana, violentando el principio constitucional de que la obligación de las Fuerzas Armadas es mantenerse al margen de lo político y su obligación fundamental es defender la heredad territorial y defender al pueblo, no defender una línea política, un proyecto político, una ideología política, defender al pueblo, sin ideología, sin ejercicio político. Y el otro hecho es que cuando, aún siendo canciller antes de que vaya a la ONU, el presidente Moreno públicamente reprochó, repudió aquella actuación mediante la cual el presidente Maduro de Venezuela eh, le dio bala a los opositores, a los manifestantes. Y la verdad es que en Venezuela existe una guerra civil no declarada. Sin embargo, el presidente Moreno llamó la atención en este sentido y no sabemos por qué la señora Espinosa manifestó que la revolución socialista continuaba, de que Chávez era un demócrata, la línea totalmente distinta a lo manifestado por parte del presidente Moreno. Todos sabemos cuál ha sido el resultado, se la premió con que vaya a la ONU. Y por otro lado, la señora ministra de Salud, que yo no sé realmente cómo es posible que estando en crisis como está la salud en el Ecuador, porque es evidente el tema de que hayan medicinas caducadas, de que hayan exceso de compras, de que hayan negociados en las compras, en el que haya, en el tema de la medicina y en el ejercicio propiamente dicho de lo que es la prestación de los servicios de salud, la prestación de servicios de salud del Estado es deficitaria y las deudas que tiene con los diversos prestadores de salud. Sin embargo, de aquello, hoy se discute una nueva ley de salud, un nuevo código de la salud,
en la cual se le da una potestad que jamás en la vida funcionario alguno ha tenido. Y esto es de que ella sería la regente de una nueva secretaría que se cree, en la cual autorizaría la compra inclusive de los fármacos y medicamentos para el sector privado, lo cual es un poder que nadie lo ha tenido, ningún ministro anterior, y que si no se lo maneja bien, se prestaría para muchas cosas de aquellas que están acostumbrados los de las uñas largas del correísmo. Es asustante esto aquí, especialmente la última parte que comunicas, Gerardo, sobre las uñas largas del correísmo. Pues estas uñas parece que no están afuera. ¿Tú crees que ya habrán salido, al menos con la evidente actitud que tienen estas damas que son fiel seguidoras no solamente del correísmo, sino de los revolucionarios del narco castrocomunismo? Mira, es una de las cosas que dejó en herencia Rafael Correa. Esto es, cuando tú desbaratas lo que es la institucionalidad, sea de los organismos estatales, sea de otro tipo de organismos, como por ejemplo cuando combates la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de las organizaciones no gubernamentales, esto es, las fundaciones, cuando desbaratas y atacas el principio fundamental que es el esquema jerárquico, el de la obediencia. Recuerda que mucho se ha hablado de que Correa dividió en las Fuerzas Armadas a la oficialidad de la tropa. Por lo tanto, eh, este hecho que Correa estuvo orando continuamente para romper la institucionalidad, parece que ha calado fuerte en estos dos pilares del correísmo, de manera tal que se han dado el lujo inclusive de contradecir a su jefe, que es el jefe de Estado, el presidente Lenín Moreno. Por ponerte un ejemplo, el presidente Moreno se comprometió en 20 días salvar al Hospital León Becerra de Guayaquil. Estamos a punto de que se venza el caso. Él ordenó que en menos de 20 días se entreguen los primeros 5 millones y a 60 días se entreguen los segundos 5 millones. Sin embargo, durante todo este tiempo, la ministra de Salud se ha pasado diciendo que no le debe nada a nadie, y ya aquí no se trata de ver. El presidente dijo, entregue los fondos porque es por un tema de salvataje, y hasta ahora la ministra le ha hecho caso, lo contradice, con lo cual, particularmente si yo fuera el presidente, lo hubiera sacado inmediatamente, porque en el momento en que el Estado pierde el orden de la jerarquía, en ese momento estamos en una anarquía, y quien gobierna no es el presidente, pasa a ser una figura de piedra, como termina mi artículo, que pareciera ser que estuviera embrujado por estas damas, que el poder que ejercen estas damas, que tal cual como Medusa lo ponen a él como testigo de piedra. Entonces, bajo esas circunstancias realmente es lo preocupante, ¿no? Lo fundamental de un Estado es el principio del orden jerárquico, y aquí pareciera ser que eso no existe. Qué pena escuchar todo eso, verdaderamente, Gerardo, y más que todo se sobreentiende que se aceptó al, al actual presidente con la pregunta de la consulta popular, porque recuerdas que hay una dudosa y El 4 de muy, febrero, sí. sí, una El amplia y 4 de dudosa. febrero se lo ratificó en la consulta indirectamente. Sí, así es, o sea, prácticamente se le dice, ok, como quien dice el pueblo ecuatoriano dijo, ok, señor, vamos a aceptar que usted haya entrado por la ventana, ya está aquí, a ver, demuestre lo que puede hacer. Me parece que no está demostrando mucho. Si es que estas damas lo pueden dominar y no le hacen caso, significa que tenemos un presidente solamente de figurín, porque en sí autoridad no tiene. Espero estar equivocado. Mira, hay muchas cosas que están calladas. Digamos que los escándalos, este tema de los diezmos, es un tema que recién con la destitución de una de las asambleístas y con la destitución de la ex vicepresidenta de la República, la señora Vicuña, es la punta del iceberg. Recuerda que se manifiesta que el presidente Correa personalmente era quien pasaba, entre comillas, revisaba
inspeccionada de que todos cumplan con este bendito diezmo. El problema está dado es que cuántos diezmaron y cuántos cayeron en ese tema, ¿no? Y aparentemente ha sido un problema de todos, absolutamente todos los miembros de Alianza País. Y además recordemos que hay temas que aún no han sido tocados. El tema, por ejemplo, de los negociados de Petrocomercial, no se han tocado los temas de los negociados del ex gobernador Panchana. Panchana, gracias, del ex gobernador Panchana, los escándalos de Cuero, del ex gobernador Cuero también, y así un sinnúmero de escándalos que han quedado digamos que un poco en el silencio. Inclusive me llama mucho la atención que nuestro querido amigo Palacios, que está en los Estados Unidos justamente a consecuencia de la persecución que le hizo Correa, no haya insistido en la investigación de quien en algún momento fuera el encargado de las finanzas de los fondos partidistas de Alianza País, que fue gobernador, que fue miembro de la CFN, que fue miembro también del directorio del Banco del Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están todavía en el aire, que están, como dicen los italianos, a sottovoce, medios calladitos, y pareciera ser que estas damas, el poder que tienen, me recuerdan un poco a la jueza esa de ¿quieres probar mi poder? Habría que ver quién es el padrino que tienen como para que sean intocadas, no se les pueda llamar la atención, no se las pueda lastimar siquiera, por decirlo de alguna manera, ofender con un tono un poco imperativo, y menos aún no se las pueda remover, lo cual es realmente preocupante, porque entonces el gobierno dejaría mucho que desear como gobierno. Y en ese sentido tendría yo que lastimosamente concluir contigo de que tenemos un títere. Un títere, más que un títere, yo creo que un figurín, lamentablemente, porque está ahí. Y a ver, y algo importante, voy a ser muy claro aquí, porque a veces la gente comienza a pensar de que se está maniobrando el asunto de que el señor tenga una discapacidad de movimiento, ¿no? No creo en eso, porque he conocido en la historia algunas personas que han tenido los mismos o peores impedimentos físicos y han resultado ser buenos presidentes. Ah, Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos en así el es, momento de la Segunda Guerra Mundial, por favor. así es, exactamente a él estaba tratando de acordarme el nombre. Muchísimas gracias, Gerardo, por ese recuerdo. Entonces no podemos poner el impedimento físico porque el mental está ahí. Ahora el asunto es si tiene el coraje, lamentablemente si tiene el coraje o no de hacer las cosas que debe hacer. Y creo Así que es, el como... tema es ese, mira tú, Ujú. Stephen Hopkins, que murió hace poco, una de las mentes más brillantes que ha tenido la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI. Un hombre que estaba totalmente discapacitado, que se comunicaba a través de una computadora, pero que tenía un cerebro, una mente lúcida, brillante, una de las más brillantes del último siglo. Entonces, esa limitación no es, o esa discapacidad, no es un óbice para que uno tenga las ideas claras, para que uno tenga la firmeza de carácter que se necesita para poder gobernar un país. Y desgraciadamente en el Ecuador los 2 últimos años nos hemos dedicado a quejarnos, nos hemos dedicado a pelear contra quien quiere serruchar el piso para poder mantenerse en el poder dentro de lo que cabe y tratar dentro de lo que cabe de destapar poco a poco esta famosa caja de Pandora, que yo creo que no hemos llegado ni al 5% de todas las trafacías, pillerías que han habido durante la década ganada. Y lo que es incomprensible es que hasta este momento, casi 2 años de gobierno, en el gobierno sigan enquistados personajes de la línea dura de Rafael Correa. Y no solamente eso, lo preocupante también de que de ese 5%
ni siquiera el 0.0000001% del dinero robado se ha recuperado. Es decir, ni un solo centavo. O sea, es terrible. Y es terrible mientras la justicia también siga todavía enquistado de elementos que deberían de estar presos. O sea, no sabría qué decirte, Gerardo. Definitivamente tu columna de opinión es bastante clara. Y aquí cabe decir algo, espero estar equivocado. Aquí solamente el pueblo va a salvar al pueblo. No podemos seguir esperando. Lamentablemente la paciencia debe llegar a un límite. Hoy día vi el asunto cómo trabajan los policías en este momento, donde tienen temor utilizar fuerza o utilizar los medios que se les enseña para detener a un delincuente armado con machete y cuchillo, que se les escape en sus propias narices. Entonces es terrible, Gerardo. Y es terrible lo que escucho de que se esté terminando los días y no vea el movimiento de fondos para salvar una institución que mantiene en cierta forma el bienestar de salud de niños. O sea, estamos matando el futuro de nuestra patria. No sé si opines lo mismo, Gerardo. A ver, yo creo que se me fue en este momento. Vamos a recuperar señal. No sé qué es lo que ha pasado. Sí, se me fue. Vamos a llamarlo nuevamente. Vamos a llamarlo nuevamente por acá. De pronto alguna llamada a su sistema. Ahí estamos Sí. nuevamente. Sí, se fue la conexión, tuve que reconectarlo nuevamente, Gerardo. Ok. No, tranquilo. Lo que te decía es que debemos revisar la legislación de manera tal que se le dé el respaldo al policía para que cumpla con su obligación, que es la de defender al ciudadano y los bienes del ciudadano, Y y no. usar la fuerza de Ujú. manera progresiva en el sentido de que sí es necesario defender para defender la vida del ciudadano y la propia del policía, Así es. sacar el arma y utilizar el arma de dotación, para eso se le ha dado tener el respaldo total de la legislación y del Estado. Porque de lo contrario, inclusive si queremos llegar a la exageración, resultaría que tendríamos un equipo de gente que le estamos pagando para que no cumpla con su deber. Y eso sería malversación de fondos en el último de los casos. Si yo le pido a alguien cuya obligación es protegerme y proteger mis bienes, y le pago para eso, y resulta que en el momento en que yo lo meto a la cárcel al policía que le disparó a un delincuente que le está disparando, y resulta que el delincuente muere en ese acto, resulta que El si policía yo va lo meto preso. a la cárcel, entonces estoy impidiendo que el policía cumpla con su función y estoy asegurándole al delincuente o a los delincuentes que no les va a pasar absolutamente nada. El mensaje es equívoco. Y en ese sentido el Así mensaje es. debe ser claro como lo hizo Bolsonaro. Ya vamos a ver en Brasil cuánto va a bajar el índice delincuencial en el primer año de vigencia de Bolsonaro en el poder. Ya vamos a ver. Y ya vas a ver cómo la población va a aplaudir a Bolsonaro, porque llega un momento en que es un tema de supervivencia y ese tema ya lo vivimos en el Ecuador. Sí, lamentablemente lo vivimos y hubo un presidente que tomó las medidas necesarias, aunque después fue juzgado, criticado y todavía por algunas personas sigue siendo el eterno juzgamiento por haber tomado las acciones necesarias para darnos décadas de tranquilidad a los ecuatorianos. Pero así es el mundo. A quien ayuda será quien te muerde la mano, especialmente cuando se trata de nuestra comunidad ecuatoriana. Pero bien, vamos a ver qué más se puede hacer, Gerardo, para ayudar a la benemérita institución a la cual tú eres voluntario, Sociedad Protectora de la Sociedad Infancia. Protectora de la Infancia, que tú eres voluntario, para Bueno, poder. ojalá que el presidente de la República cumpla con su palabra, ¿no? El 15, el día sábado 15 de diciembre, se termina el plazo de 20 días en el cual el presidente se comprometió a dar los primeros 5 millones como donación para el tema del salvataje y luego dar los otros 5 millones, en total 10, que son los que necesita la institución. Veamos si el presidente Moreno toma distancia del accionar continuo y constante del presidente Correa,
Recordemos que el presidente Correa prometía todos los días algo distinto y nunca cumplió. Vamos a ver si el presidente Moreno es el mejor alumno de aquella escuela de la infamia que fue la escuela de Correa, en la que decía: si me comprueban que mi primo Delgado no es economista, renuncio, nunca renunció. Si ustedes me prueban de que ha habido tal cosa, yo renuncio, nunca renunció. Un hombre sin palabra es un hombre que no debe de estar gobernando un país. Porque lo primero que debe tener un gobernante es credibilidad, y la credibilidad se gana cumpliendo aquello que uno se compromete. Decían los antiguos: la palabra vale más que la firma. Sí, así es, sí, pero por eso es que creo que hay un poquito de luz en tanta oscuridad, porque hasta aquí no ha ofrecido que va a renunciar, no como el que sabemos. Entonces, mira, yo creo que la esperemos que... situación ha llegado a tal punto de que hemos tenido vicepresidentes corruptos, hemos tenido asambleístas corruptos, hemos tenido funcionarios corruptos. Todos aquellos funcionarios que de una u otra manera, salvo ciertas honrosas excepciones, han tenido que ver con el correato, han estado inmersos en esta trama de la corrupción. Yo creo que le tocará al pueblo en un momento determinado resolver si quiere seguir siendo regido por corruptos o no, y siempre hay una herramienta a la cual recurrir, que es la de la revocatoria del poder. El pueblo puede revocarle el poder a un mandatario que no lo representa, que no tiene los pantalones suficientes para representarlo. Yo creo que esa sería una salida que nunca hay que dejar de lado. Ahora mira tú, una de las cosas que el correísmo en su contraataque, que esa es la realidad del tema, el correísmo está contraatacando y nadie se da cuenta. Uno de los contraataques del correísmo no solamente fue corchar la labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social temporal, transitorio, en el tema de renovar la justicia, que la tiene parada, frenada a raya, sino también en el tema constitucional. No tenemos tribunal constitucional todavía conformado. Y eso es una estrategia espectacular de Correa, en el sentido del antiguo correísmo, en el sentido de que cualquier cosa que se quiera intentar contra ellos, con una nueva corte constitucional que determine que muchas de las actuaciones que tuvo el correato fueron inconstitucionales, ellos están trabando también esa posibilidad. Por lo tanto, volvemos a replantearnos el tema. ¿Se está luchando de verdad contra la corrupción en este país o no? ¿O simple y llanamente estamos ante una mera opereta en la que los compadres están de acuerdo y tenemos a 3 o 4 peces flacos que están pagando las consecuencias, mientras los peces gordos gozan de los dineros mal habidos y sueñan con recuperar el poder? Yo creo que esa es la pregunta final con la que deberíamos terminar el programa. Sí, así es. Yo creo que eso sería más factible, definitivamente, pero hay un gran problema. Si es que se remueve a Moreno, ¿quién toma la pauta para presidente? Recuerda que estamos sin vicepresidente en este momento. No ha sido Eso es un tema que se va a resolver pronto, y además, en el evento de que nombrado el nuevo vicepresidente, a quien conozco como un joven que tiene todas las capacidades en cuanto a conocimientos, y no obstante su juventud es un hombre serio, conozco a la familia de él. No obstante aquello, yo creo que debería de ser un vicepresidente de transición, en el sentido de que se adelanten las elecciones para que el pueblo retome la vida constitucional y pase este bache, esta turbulencia en el vuelo hacia la recuperación de la constitucionalidad en el Ecuador. Porque los 10 años pasados no vivimos un gobierno constitucional, vivimos en una dictadura fascista. Y en este momento, la verdad es que no sabría qué decirte cómo calificar al presente gobierno. Bueno, aparte de eso también, para mi cierre sería también la falta de unidad que hay de parte de la oposición, infiltrados y tanta pelea que hay. Y hay un regionalismo que lamentablemente se lo ha traído también acá a los migrantes. Ahora resulta que el mero hecho de ser inmigrante significa que son los mejores candidatos. Qué absurdo. Cuando deberíamos pensar que todos somos ecuatorianos y buscar al más competente, no importa de dónde venga, de qué etnia o de qué zona territorial, pero que sea el más competente. Debes centrarnos a pelear que si es indígena, que si es inmigrante, que si es de la sierra, que si es de Quito. Adelante, Gerardo. A la hora de la hora todos somos mestizos, y a la hora de la hora todos venimos de un migrante. Porque los apellidos que tenemos,
Montalvo en tu caso, es español, Apolo en el mío que es italiano, eh, González es español, etcétera, todos, al fin y al cabo, somos mestizos, todos en un ancestro vinimos de un migrante extranjero. Así que, como dicen los colombianos y con el perdón de la audiencia, que vayan a mamar gallo a otro lado, hermano. Sí, lamentablemente, bueno, vamos a seguir luchando con eso a ver si logramos despertar. Y muchísimas gracias, Gerardo, por todas tus indicaciones, por Un seguir abrazo, gracias a constante ti. esa lucha. Creo que debería de ser todos los ecuatorianos, no hay unos cuantos que estamos arriesgando todo. Lamentablemente, Así es. así es. Entonces, con esto nos despedimos. Vamos a poner musiquita del fondo, Gerardo, de, de, de la representación de la picota, que creo que, a ver, casi cometo un error en vivo. Iba a poner la despedida del otro programa, mil disculpas, pero ahí vamos, ya lo encontré. La ansiedad. Bueno, pasen bien, que tengan un excelente día. Un abrazo a todos. Un abrazo.